de impacto. Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme. Tu negocio merece reactivarse. Haz tu sueño y haz tu emprendimiento realidad. Con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme, garantía del CFN con una tasa de 9.50% hasta 5 años de plazo, con 3 a 6 meses de gracia. Tu emprendimiento, tu sueño, tu negocio merece ser realidad. ¿Qué esperas? Con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme del Banco del Pacífico. 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, Levántate Mi Pyme. Levántate. ¿Qué tal? Bienvenidos este martes ya 13 de mayo del año 2025 a una nueva programación de su noticiero Punto de Impacto, retransmitiendo para todas nuestras plataformas digitales, y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. En esta mañana con el economista Enver Walker. Él es presidente de la Asociación de Trabajadores y también fue expresidente del Hospital Dr. Alfredo J. Valenzuela, más conocido como LEA en aquellos tiempos. También ha sido secretario general del propio Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela. A Enver Walker le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, licenciado Carlitos, y también dándole un extensivo saludos a todas las personas que siguen este prestigioso medio digital. Es un poquito, vamos a hacer un preámbulo, ¿no? Vamos a conversar un poquito sobre las problemáticas que todavía existe de falencias en aquellos hospitales, sobre todo de la zona 8, que es el más fuerte, Guayaquil, Durán, San Borondón, y también a nivel nacional. Y un poquito también vamos a recordar lo que ha pasado ya con 8 años de un hospital especializado en pulmones, en neumología, como lo fue el Alfredo J. Valenzuela, que ya prácticamente cumple 8 años de cerrado. Y me imagino que con la pandemia que sufrimos, tantas vidas que se pueden haber salvado, economistas y prácticamente muchos ciudadanos que siguen sin respirar, porque no hay todavía un hospital especializado en eso. ¿Cómo está? Sí, licenciado. El asunto es que se ha tratado con todos los gobiernos que han venido después del que cerró, que es el gobierno de Lenín Moreno, de la extinta Revolución Ciudadana. Se tuvo diálogo con el gobierno de Guillermo Lasso, no se tuvo oídos. Recién ahora con el gobierno del magíster Daniel Noboa se pudo canalizar este diálogo del clamor del pueblo ecuatoriano, del clamor de la comunidad. Se hizo un foro con la doctora Anabel Asín, donde ella en su intervención dijo que se va a reaperturar este hospital emblemático que no tiene por qué estar cerrado. Como ustedes saben, este hospital neumológico fue acreditado en el año 2016, la acreditación canadiense nivel oro, a la cual le asignaron $4 millones por esa acreditación. Después, en el 2017, en el índice de gestión estratégica del hospital está en primer lugar a nivel nacional con el 99.98% en el mes de noviembre del 2017. Entonces nos preguntamos cómo es que en el mes de diciembre, al mes siguiente, el hospital lo cierran. Lo cierran, dizque por insalubre, cuando ya habían áreas que se estaban repotenciando para la pronta reapertura de las áreas repotenciadas, donde también se destinó $1,5 millones de... O sea, no hay lógica en ese aspecto, ¿no? $1,500,000. Entonces, ¿cómo es que el gobierno destina tanta plata, la plata de los ecuatorianos, y vienen a cerrar el hospital por un capricho de la ministra de la Muerte, llamada doctora Verónica Espinosa Serrano, y que a la vez no sabemos dónde será su paradero, pero nosotros no vamos a descansar hasta que esta funcionaria responda por este acto de deshumanidad y por este acto indolente al pueblo ecuatoriano, donde en el hospital, cuando lo cerraron, hubieron pacientes que ni siquiera tenían vehículos para poderlos transportar a otros lados. Algunos los sacaron hasta en camionetas. Fue muy lamentable, sí me acuerdo yo de... Bueno, vamos paso por paso. Son las 10 de la mañana con 22 minutos. Estamos con el economista Enver Walker, es el presidente de la Asociación de Trabajadores de Salud actualmente. Sí, gracias a Dios. Ayer salió ya la adjudicación a esta distinguida asociación, que es ex trabajadores del Ministerio de Salud Pública, Alfredo J. Valenzuela. Yo me acuerdo, Carlito, a ver, el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, yo fui uno de los pocos periodistas que prácticamente anduvo siempre en las aperturas periodísticas en este importante hospital quedado en el Cerro del Carmen. Prácticamente un hospital que tenía un cierre anual de $12 millones.
Y porque lo cerraron en diciembre del año 2017, en el gobierno de Lenín Moreno, cuando estaba de ministra de Salud, Verónica Espinosa, llamada entre comillas, la ministra de la muerte, porque en el cual mucha gente quedó con la enfermedad de tuberculosis y murieron, fueron distribuidos a diferentes hospitales. Pero más allá de eso, mi querido economista Emil Walker, prácticamente un hospital que recibió, como usted dice, oro canadiense en estructuración, en mejor hospital, prácticamente que eso le costó, como usted dice, $4 millones, 4 millones de dólares, y que de la noche a la mañana venga Access y lo cierre, prácticamente fue algo que millones de ecuatorianos nos preguntamos. Yo no sé qué pasó en ese tiempo del gobierno de Lenín Moreno, la ministra de Salud, pero prácticamente actualmente cumple 8 años ya en funciones, donde mucha gente ha fallecido por no estar abierto este hospital. Imagínense, supuestamente cerraron el hospital, pero hay una ala que está abierta donde funcionan los pacientes del CETAP, que es lo que tratan lo que es enfermos de adicciones a drogas y alcohol. Esa área está abierta, está dentro del Hospital Venezuela. ¿Cómo es que no cierran todo el Esa área todavía está abierta. Esa área nunca se cerró. Y yo me acuerdo que esa área, acuérdense que estaba el gobernador Francisco Ceballos, querían hacer un complejo para el área de drogadicción. ¿Y sabe cuánto costaba eso? Iba a tener un costo de $12 millones. De 12 millones. Porque decían que reaperturar el hospital costaba $8 millones, $80 millones, que el Estado no tenía ese fondo suficiente. Pero mire, pero sí tenían para cerrarlo, para poner un complejo de 12 millones, que nunca lo hicieron tampoco. Nunca lo hicieron. Eso solamente quedó en palabras y ratifico que eso fue un capricho de la ministra de la muerte. Miren que el hospital tiene lo más importante en los momentos actuales, que es la infraestructura, porque ahí es donde se empieza. Y conversando con las autoridades de turno, ahora con el gobierno actual, están comprometidos a que ese hospital debe ser reaperturado, porque es un hospital emblemático, es un hospital donde se tratan todas las enfermedades respiratorias, no solamente tuberculosis, todo tipo de enfermedades respiratorias, estimado licenciado. Imagínense ese hospital si hubiese estado abierto en el tiempo de la pandemia, ¿cuántas vidas hubiesen salvado? Muchas vidas, muchas vidas. Sobre todo a mí me preocupa mucho que siendo un hospital, el Hospital Dr. Alfredo J. Valenzuela, más conocido como LEA, siendo un hospital que obtuvo una certificación canadiense internacional de calidad, nivel oro, así de simple, que eso salió por todos los medios de comunicación. De la noche a la mañana lo cerraron cuando había un hospital, lo cerraron supuestamente porque detectaron plagas, prácticamente el hospital por mal manejo, también por peculado, porque hubo una denuncia en la fiscalía por caso de peculado también en el hospital, ¿no? Pero esas denuncias no se han dado pie, se han hecho las respectivas denuncias, pero no ha habido el pronunciamiento y qué casos se van a tomar con este tipo de problemas, porque la verdad que el hospital sí destinaba al gobierno bastante millones de dólares para su mejoría y sus atenciones, y se veía la atención de calidad y calidez. Lo que no entendemos hasta el momento de hoy es por qué destinaron $1,5 millones para que el hospital sea repotenciado y a la noche a la mañana lo cierran. Eso es lo que no entendemos hasta la fecha de hoy. Y sobre todo lo cierran supuestamente por problemas de insalubridad, por problemas prácticamente que muchos hospitales aquí en Guayaquil, como el Hospital Guayaquil, lo que pasa en los subcentros, en los distritos, tumbados, dañados, paredes con hongo, aire acondicionado que no valen, ratas y cucarachas por todos lados. Y no han cerrado ni un hospital, pero sí lo hicieron con el hospital neumológico. Es cosa de no creer. Imagínense, el problema de insalubridad que sacan del departamento de nutrición, ese departamento ya tenía años y por eso fue repotenciado. Entonces, esa área donde aparecieron esas ratas, esa área ya iba a ser cerrada, por eso se repotenció el hospital. Pero esto es lo que no entienden. Lamentablemente hay que decirlo así, por ratas de 2 patas que estuvieron gobernando en ese tiempo el hospital, fue cerrado. También yo creo, estamos en vivo y directo, 10 de la mañana con 27 minutos, estamos con el economista Egner Walker, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Provincia de Guayas en Salud, y también es presidente del Hospital Alfredo J. Valenzuela. Yo tengo entendido que también aquí hubieron muchos gremios de profesionales, en este caso gremios de médicos, de enfermeros, también aquí hubieron que prácticamente permitieron, que no tuvieron la voz suficiente, los propios comités de trabajadores, que permitieron y no tuvieron la voz fuerte para poder haberse hecho su pronunciamiento. Muchos sí lo hicieron, pero para haber hecho su pronunciamiento a la vulneración de derechos que hubo al cierre de este hospital. Así es. Imagínense, pasaba algo de no creer. Habían personas que hacían manifestaciones para que el hospital no se abra, o sea, algo que... Sindicato mismo. No tenemos un poquito de cerebro, no tenemos un poquito de raciocinio en ver lo que estamos peleando. Habían personas que peleaban para que el hospital no se abra, o sea, es algo de loco, algo de no creer.
Pero bueno, estamos aquí y seguiremos para lograr que este hospital sea reabierto, ya que como se lo dije anteriormente, está lo más importante que es la infraestructura y ahí se puede comenzar bien. Se puede comenzar, si no hay muchos recursos, abrir el área de consulta externa y poco a poco abrir las áreas de salud, las diferentes salas donde se ingresan los pacientes. ¿Cuánto aproximadamente diario acoge este hospital o acogía, estimado? Ese hospital por consulta externa diariamente atendían 300 o más personas. Diarias. A veces llegaban a 350 personas diarias por consulta externa. Y teníamos las salas de mujeres y las salas de varones, teníamos 7 salas que tenían para 30 pacientes cada sala, e incluso teníamos UCI, teníamos cirugía, teníamos diferentes áreas donde los pacientes, se los digo, de los grandes aviondos en ese tiempo que el hospital lo cerraron, que creían que podían ir los pacientes de tuberculosis a diferentes áreas de salud, están equivocados, porque esto se requiere de ventilación natural, no de meterlos en ductos donde van a contagiar a personas que no tienen la enfermedad. Incluso se hizo el estudio para que los pacientes no puedan ser ingresados a ese tipo de áreas de salud donde habían esos ductos, donde contagiaban a las demás personas. Por eso incluso la tuberculosis es curada con medicina, con alimentación y con descanso. Y los pacientes a los 6, a veces 1 año quedaban ingresados, salían recuperados. Ahora, ¿qué dicen los aviondos? Que la tuberculosis se cura de manera ambulatoria. ¿Qué paciente va a ir pues, a los centros de salud a retirar una pastillita? Nadie, pues. Muy lamentable, ¿no? Muy bien, 10 de la mañana con 30 minutos, estamos en su noticiero Punto de Impacto con el economista Egner Walker, presidente de la Asociación de Trabajadores del Guayas actualmente, y también él fue pues presidente y secretario del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela. Prácticamente este hospital, este importante hospital quedado aquí en toda la ciudad de Guayaquil, en el Cerro del Carmen, tiene su cierre definitivo con acuerdo ministerial en agosto del año 2018, donde están involucrados, vuelvo, repito, algunos sindicatos, algunos gremios que no alzaron su voz latente para que siga abierto este hospital y donde supuestamente lo cerraron porque reaperturarlo decían que costaba 80 millones de dólares al Estado y que el Estado no tenía esa cantidad, pero sí producía 12 millones de dólares anualmente al cierre corriente, porque es un hospital que no solo tenía neumología, cardiología, diferentes especializaciones, tengo entendido, ¿no? Y con equipos totalmente sofisticados para la atención. Con equipos de tecnología de punta. Es muy lamentable y son seres, una vulneración de derechos a estos seres de protección prioritaria, los enfermos con tuberculosis. Desde que se cierra el hospital, mi querido economista, en el año 2021, según fuentes oficiales, hubieron 4.353 muertos. En total, hasta ahora, 5.743 muertos, según la fuente del registro estadístico, porque mucha gente murió con la gran pandemia del COVID y ese hospital pudo haber hecho mucho por acoger a muchos guayaquileños y ecuatorianos para que todavía sigan ellos estando en vida en el país, querido economista. Así es, como le digo, es el único hospital a nivel nacional que trataba las enfermedades respiratorias. De todas las provincias venían pacientes de otras nacionalidades a hacer de muchas provincias. Y salían con satisfacción, salían bien atendidos, salían bien alimentados. Entonces, tenemos una atención de calidad y calidad, que el índice de gestión estratégica de noviembre del 2017 no miente. ¿Sí? Estamos en primer lugar con el 99.98%. ¿Cómo es que cierran un hospital con ese porcentaje, con ese nivel de atención de calidad y calidez? Es muy lamentable, como usted lo dijo, tuvo un 98,4% de cumplimiento de toda su norma como un hospital importante. Creo que le daban el 5º lugar a nivel nacional de todo el país y lamentablemente la política, el sesgo político y ese entonces el gobierno de el expresidente Lenín Moreno y la exministra, entre comillas, de la muerte, Verónica Espinosa Serrano, que no quisieron oír, que no quisieron escuchar y lamentablemente cerraron definitivamente ese hospital, pero tengo entendido que hubo una acción de protección y esto se sigue peleando. Así es, hubo una acción de protección. Para la reapertura, para abrir de nuevo el hospital. Sí, por eso se ha retomado ahora con este gobierno que sí nos ha dado oído y hablando con una persona conocedora de la medicina, ¿no? Una persona que ha trabajado más de 30 años tratando de la comunidad, como es la doctora Anabela Cinde Novoa. Ella, en el foro que tuvimos de la salud y en algunas intervenciones, ella ha dicho que el hospital neumológico tiene que ser reabierto, porque ¿cómo es posible que un hospital emblemático de la ciudad de Guayaquil que trata enfermedades respiratorias esté cerrado? Entonces se está es muy lamentable, y es muy lamentable. Esperemos que el gobierno tome las cosas y puedan reabrir ese hospital tan importante para Guayaquil, para el país, para muchas personas que sufren de esta enfermedad, ¿no? Que tiene que ver la neumología, un hospital especializado en eso y según el censo que se ha hecho, según las encuestas,
ese hospital siempre tuvo que haberse reaperturado y no lo hicieron algunos gobiernos. Esperemos que este gobierno del presidente Daniel Noboa lo haga y corrija ciertos errores que ya 8 años cerrado este hospital. Imagínense, nosotros teníamos unas salas que eran San Francisco y San Antonio, donde se trataban a los reos, a los pacientes presos, se trataban allá, se los llevaban allá y se hacían atender. Ahora miren cómo está la penitenciaría del Litoral. Con la tuberculosis que La hubo. tuberculosis que va en constante aumento. Entonces, ¿qué le van a decir a ellos? ¿Qué tratamiento ambulatorio? El tratamiento ambulatorio no es para que se cure rápido la enfermedad importante como es la tuberculosis. Es el único hospital especializado para tratar la enfermedad, lo que tiene que ver en los pacientes con tuberculosis, lo que tiene que ver con pulmones. Desgraciadamente, esperemos, yo creo que sí se va a hacer. La doctora Anabela Singh es una médica muy reconocida, solidaria, humanista sobre todo, y esperemos que ella, como puede ser la nueva presidenta de la Asamblea, pero igual es asambleísta nacional, tiene todo el derecho de potestar, de hacer cumplir esa ley, para que se reaperture y se abra de nuevo este hospital especializado en la ciudad de Guayaquil, como lo es el neumológico Alfredo J. Valenzuela, por el bien de todos los ecuatorianos. Sí, más que todo, licenciado, la reapertura inmediata, porque usted ve cómo se van desarrollando diferentes enfermedades respiratorias, las que hay en la actualidad, y se siguen propagando. Entonces, el hospital, como lo digo, no es solamente para tratar solo tuberculosis, ahí tratamos todo tipo de enfermedades respiratorias. Incluso si se reabre el hospital, que se va a hacer con la bendición de Dios, de que esa sala vuelva a tener lo que tenía antes, una sala de niños, que la desaparecieron injustamente. Entonces, todo ese tipo de situaciones es la que estamos tratando de que, por medio del gobierno nacional, se pueda cumplir para el bien del pueblo ecuatoriano, para el bien de la comunidad. Claro, aproximadamente ¿cuántos trabajadores tenía ese hospital? ¿230 y pico o pasaba los 300? Ese hospital bordeaba los 400 trabajadores, entre Código de Trabajo y los CEP. Ya, pasaba los 400 trabajadores. Sí. Y esos trabajadores todos fueron distribuidos, no normalmente como manda la ley, ¿no? Pero lo derivaban a diferentes subcentros, distritos. Claro, y algunos fuimos despedidos, incluso yo. Claro. Yo estoy despedido por defender que el hospital no se cierre. Por esa es la siempre llena razón de que estoy fuera del Ministerio de Salud Pública. Imagínense cómo son las cosas, estamos llegando a la parte final, 10 de la mañana con 35 minutos, en aquellos tiempos que tuvo la ministra Verónica Espinosa, que fue el presidente que más ministros de salud tuvo. ¿Sabe cuántos ministros de salud tuvo Lenín Moreno? Más de 6 ministros de salud. Fue un gobierno lamentable que causó condiciones paupérrimas a la salud pública del país. Un gobierno asqueroso, con unos ministros que daban miedo, entre ellos de Verónica Espinosa, que fue la que más duró, porque duró como 3 años esa ministra. Claro, ahí, por ejemplo, responsabilidad de ella en conjunto con Mariana Piguave, que era la coordinadora zonal 8. Entonces, lo que sí se trata, licenciado, también en este medio público, de que con este gobierno nacional salgan todas esas autoridades que sabotean el sistema de salud, las personas que hacen lo contrario, los mandos medios que hacen el daño al gobierno. Entonces, en eso vamos también a trabajar, comenzando de planta central. Porque mire, licenciado, disculpe que me salga del tema, ahorita como presidente de la asociación estoy tratando un pago de los trabajadores por un concepto de horas extras de los años 2012 al 2015. ¿Ya? Hay trabajadores activos que todavía no cobran ni un centavo. Y hay compañeros desvinculados que ahora saben lo que dicen estas autoridades, que ya no pueden reclamar porque la fecha de reclamo ya feneció. Los derechos de los trabajadores son renunciables totalmente. Irrenunciables. ¿Dónde dice que un reclamo de un pago tiene fecha de caducidad? Entonces, por eso, a las autoridades de gobierno, todas esas autoridades que están en planta central, todos esos que están en la coordinación zonal 8 y diferentes unidades de salud, tienen que ser destituidos, porque estas personas son las que han secuestrado y destruido la salud del pueblo y han violado los derechos de los trabajadores y siguen violando los derechos de los trabajadores. Bueno, mire, por ejemplo, este caso, hay un problema de desahucio. El desahucio es un derecho que tienen que cobrar los compañeros trabajadores antes de jubilarse. Ahora se los quieren negar. Hay compañeros fallecidos que ya han presentado la jubilación y ni siquiera le dan paso a estas indolentes autoridades, que ya tenemos los nombres y ya van a ser removidas de su cargo. Es muy lamentable y es una gran realidad. Desgraciadamente, muchos gerentes de hospitales y directores distritales, yo sobre todo, porque siempre investigo, nosotros les cuento que a través de este medio de comunicación hicimos pagar a muchos guardias de seguridad que se quejaban que eran compañías fantasma contratadas por los distritos de salud de la zona 8. Usted sabe que la zona 8 es la más explosiva, que es Guayaquil, Durán, San Borondón, y donde economistas todavía siguen suscitándose corrupción e irregularidades en contratos millonarios
que hacen los directores distritales, muchos, no todos, muchos, pero desgraciadamente no tienen para pagarle a los señores de seguridad, no tienen para pagarle a los señores de limpieza y como usted lo dice, hacen quedar mal al presidente de la República, hacen quedar mal al gobierno, un ministro que es especialista en auditoría, pero parece que se está quedando supletorio porque no está haciendo las auditorías como debiera a los diferentes hospitales de Guayaquil, la provincia de Guaya, del país y a los directores distritales. Esperemos que las cosas se corrijan para bien de los ecuatorianos en lo que tiene que ver salud pública. Hay que corregir muchas falencias, hay que corregir muchas cosas. En cuanto a medicinas, atención, contratos, tantas cosas, hay que corregir muchas cosas del gobierno actual. Sí, mire, por ejemplo, lo que ha pasado, y hay personas que no entienden de razón, que a veces dicen, este gobierno no da medicinas, no hay medicinas. Y miren el recorrido que hizo el ministro de Salud en Orellana, donde tenían escondida la medicina. Fueron a hacer la visita a una paciente y había una receta de papel que le dan a la familia del paciente. Cuando le dice el ministro de Salud, ¿cómo va a comprar a la calle si la medicina hay aquí? Oposición. Y en 5 minutos apareció la medicina. Por suerte, esa jefa inecta de farmacia fue movida de su cargo. Y así hacen en diferentes unidades de salud, esconden la medicina. Mucha oposición, para ¿no? hacer quedar mal al gobierno. Por eso que tienen que cambiar de autoridades. Mucha oposición. Yo pienso que el gobierno tiene que depurar totalmente todos los hospitales del país, sobre todo acá en la zona 8, y poner gente idónea, gente que conozca la administración pública, de gerencia, de epidemiología. No puede poner al compadre, al legado, al padrino. Esa gente que solo vuelve y se cambian de hospitales, de un hospital a otro, de un hospital. ¿Por qué? Porque son compadres y amigos del ministro. Eso debe acabarse. Sí, lo que pasa es que ahora vemos para Ripley, que parece que las autoridades nominadoras son entre comillas, proveedores. Son los que ponen los gerentes. Y son los que ponen los gerentes. Entonces, ¿dónde estamos? Debe haber un estudio minucioso y una auditoría por parte del ministro. Así es. Sí, totalmente, para que se acabe esto. Debe acabarse esto. Esto debe acabarse, mejorar la salud pública. Estamos llegando a la parte final con el economista Einer Walker, presidente actualmente de la Asociación de Trabajadores de Salud del Guayas y es presidente y secretario del reconocido LEA, del Hospital Dr. Alfredo J. Valenzuela, que se encuentra 8 años cerrado por malas decisiones de anteriores gobiernos y que actualmente ya hay una decisión por parte de la doctora Anabela Sí para gestionar la reapertura de recuperar esta importante casa de salud como lo es el LEA, el Hospital Valenzuela, con el actual gobierno del presidente Hernández. Esperemos que así sea por el bien de los ecuatorianos. Sí, así es. Nosotros sí tenemos fe en que ya ahora sí el gobierno, como se dice vulgarmente, con todas las leyes va a gobernar, porque el anterior fue, usted sabe, una etapa de transición, entonces se puedan hacer las cosas y se pueda recuperar la salud del pueblo, porque el primer paso fue secuestrada y segundo fue destruida. Bueno, y ustedes como trabajadores siempre estuvieron en la protesta, pero no los escuchó el gobierno de Lenín Moreno, no los escuchó el gobierno de 2 años del presidente Guillermo Lasso, y actualmente parece que se consiguen ese objetivo, y también por la voz que han tenido ustedes como trabajadores, totalmente sacrificados por muchos años y esperando la reapertura de abierta de este importante nosocomio. Así es, tuvimos un recorrido largo. Gracias a Dios tuvimos oído en el Palacio Legislativo, donde de aquí en adelante se ha oído y que se pueda dar solución a este problema con la bendición de Dios para el bien de la comunidad. Los trabajadores del Ministerio de Salud estamos para servir, no para servirnos, estamos para servir a la comunidad, ya que de la atención a la comunidad es que se ganan los salarios. Y para concluir, lamentablemente hubieron muchos trabajadores, compañeros suyos fallecidos, ¿no? Por pandemia, porque no tuvieron la atención adecuada, no había un hospital especializado de pulmones y por muchas cosas más. Y por esperar también ese dinero que tuvieron muchos años sin poder cobrarlo y siguen sin poder cobrar. Problema también psicológico, estimado licenciado. Mire, el sustento del hogar, cabezas de familia. Entonces, desgraciadamente, por 2 personitas que formaban de un movimiento extinto, claro, Unidad Popular, se quedan 31 trabajadores en la desocupación. Muy lamentable. Por salvarse 2. Y se llaman socialistas. Muy lamentable. Muy bien, queremos agradecer al economista Einer Walker, presidente de la Asociación de Trabajadores de Salud de Guayas, como decía la madre Teresa Calcuta, una importante frase, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir, desgraciadamente, así es la vida. Quien no tiene la vocación de ocupar el cargo de gerente, de ministro, de servidor público, dedíquese a otra cosa, pero tiene que servir a la comunidad. Yo veo que muchos gerentes de oposición, que hay actualmente en muchos hospitales, de oposición, por eso digo, el gobierno debe depurar un giro de 360 grados, porque hay muchos funcionarios públicos en salud de oposición que le quieren hacer todavía la contra
hacer quedar mal al gobierno nacional, porque el presidente no puede estar en todas partes. Yo siempre digo, el presidente no puede estar en todas partes, delega a su ministro, a sus funcionarios, pero desgraciadamente muchos, no todos, lo hacen quedar mal. Esperemos que esta vez haga la depuración exacta por el bien de la salud pública del país. Estamos llegando a la parte final, 10 de la mañana con 42 minutos, agradeciéndole por esta importante entrevista, el economista Edwin Walker, recordándole siempre que están las puertas abiertas siempre para estas denuncias comunitarias de salud, que siempre hemos abierto las puertas nosotros a gerentes, a trabajadores, a presidentes de sindicatos, de organizaciones, porque siempre este medio ha mantenido ese objetivo de ser la voz para el pueblo ecuatoriano. Estamos llegando a la parte final, economista. Gracias por esta mañana, por su entrevista, por estar con nosotros. Estamos llegando a la parte final. Gracias por su sintonía. Buena mañana. Punto de impacto. Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme. Tu negocio merece reactivarse. Haz tu sueño y haz tu emprendimiento realidad. Con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme, garantía del CFN con una tasa de 9.50% hasta 5 años de plazo, con 3 a 6 meses de gracia. Tu emprendimiento, tu sueño, tu negocio merece ser realidad. ¿Qué esperas? Con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme del Banco del Pacífico. 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, Levántate Mi Pyme. Levántate.